Saludos, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo Avesa Live. El día de hoy hablaremos de un tema muy sentido para todas y todos los venezolanos, como es la migración. Y para hablar de este tema tenemos hoy a nuestra invitada, Reina Báez Villafranca, abogada, feminista y vocera del proyecto La Mejor Ruta. Hola Reina, ¿cómo estás? Bienvenida. Reina, ¿nos escuchas? Sí, hola, muchísimas gracias Jennifer y a todo el equipo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes escuchan? Sí, perfectamente. Hola, ¿escuchas? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias Jennifer. Ok, muchísimas gracias Jennifer y a todo el equipo de Avesa por esta invitación y por el espacio para conversar y hablar e informarles sobre nuestra campaña La Mejor Ruta. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que según los datos de ACNUR, en estos últimos 5 años han migrado cerca de 5 millones de venezolanos, quizás más, quizás menos, no sabemos. Pero te quería preguntar si tienen un número cercano a cuánta de esa población son mujeres. ¿Cuántas son mujeres dentro de la población migrante venezolana? Fíjate, en una de las investigaciones que se lleva por esta campaña, La Mejor Ruta, llamada Feminización de las Migraciones, la profesora Dayana en su informe señala en su investigación que no hay una precisión de cuántas niñas o mujeres han salido, han llegado a tomar esa decisión de irse o de trasladarse en el propio territorio. Entonces, no sabemos a ciencia exacta los números exactos porque recordemos que muchas personas, incluyendo mujeres, adolescentes y infantes, están saliendo por los llamados pasos irregulares y no se manejan por esos pasos. Digamos, no hay una cuantificación de cuántas personas están saliendo. Las fronteras están cerradas, lo que hace que muchas de estas personas, incluyendo niñas, adolescentes y mujeres, se vean en la necesidad de salir por esos pasos irregulares. Ahora que hablas de los pasos irregulares, ¿tienes conocimiento de cómo es el proceso, o sea, este proceso migratorio, tanto de manera regular como de manera irregular para las mujeres y las niñas migrantes? Fíjate, bueno, de forma regular siempre hay riesgos. Cada vez que cuando una niña, adolescente o mujer ejerce su derecho, porque esto es fundamental, es señalarlo, Jennifer, que la campaña, lo que estamos buscando es posicionar la movilidad humana como un derecho humano de todas las mujeres, de todas las venezolanas, pero que lo deben ejercer de forma voluntaria y segura. Ahora bien, cuando la ejercen, ya sea de forma regular o por los pasos, cuando, digamos, aperturan, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos que se pueden encontrar en la ruta. Ahora, cuando se realiza esta movilidad por los pasos irregulares, esos riesgos se exacerban, se incrementan los riesgos que pueden encontrarse digamos, en ese tránsito. Esto es fundamental porque por lo menos estos pasos irregulares o llamadas trochas, no, digamos, ¿quién las controla o las administra? Esa es una pregunta. Puede ser, o sea, hemos tenido información de grupos irregulares, pero también
funcionarios o funcionarias que están también, digamos, participando en eso. Entonces, en los estados, ya sea Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, entonces recordemos que las fronteras en Venezuela son muy extensas, no es solamente fronteras terrestres, sino también fronteras marítimas, ya sea con Trinidad y Tobago, Curazao y otras islas. Pero es importante entender que cuando se realiza una movilidad humana por vías irregulares, por estos pasos irregulares, estos riesgos que pueden ir desde una desinformación, porque no saben cuáles son los pasos irregulares, digamos, más riesgosos o de mayor peligro de aquellos que no, o sea, o que digamos que están, que no revisten tanta peligrosidad, si se quiere. Si se puede hacer como de hecho nuestra investigadora, Verónica, en su investigación y en el informe, señala cómo en estos pasos irregulares han sucedido desapariciones de mujeres, de niñas, o han sido estas desapariciones. Recordemos que las desapariciones tienen conexión con la trata, con la violencia sexual y con el feminicidio y otras formas de violencia basada en el género. Entonces, es como digamos, como decía Verónica, en esos pasos irregulares, al estar cerradas esas fronteras y solamente estas mujeres estar transitando por esos pasos, pueden exponerse a riesgos tan severos como violencias, todas las formas de violencias sexuales, desde el acoso, hostigamiento, el acoso sexual, abuso sexual, la violación, explotación, el tráfico ilícito de migrantes, porque fíjense que aunque la mujer llegue a pagar, como decía la profesora Ayana, aunque hay mujeres que llegan a pagar, porque oye, hay unas que te dicen, mira, yo quiero ir te voy a decir ahorita, por ejemplo, lo que está ocurriendo, que yo quiero llegar a Estados Unidos. Entonces te dicen, bueno, llegas a México y de allí puedes llegar a pasar a Estados Unidos. A pesar de que hay digamos, redes que están, digamos, lucrándose del tráfico ilícito de migrantes, a pesar de que estas mujeres lleguen a pagar, esas mismas redes pueden reciben esa plata, ese dinero, y posteriormente las pueden llegar a desaparecer para meterlas en la trata y en la explotación sexual. Bueno, eso responde a mi siguiente pregunta, que era cuáles son las situaciones a las que se puede enfrentar una mujer en movilidad. Entonces, ya no te lo voy a preguntar. Te quería preguntar ahora también, ¿cuáles son los aspectos psicológicos por lo que pasa una mujer que ha dejado a sus hijos e hijas? O sea, sabemos que muchas se han ido y dejan a los niños y a las niñas con su mamá o con su suegra o con su hermana mayor o con su tía. O sea, hay como una diversidad enorme de personas que se hacen responsables de estos pequeños que están acá. ¿Cómo se siente entonces o cuáles son los procesos que pasa una madre a la hora de tener que dejar a sus hijos e hijas en el país? Bueno, yo te diría, o sea, y la experiencia y esta experiencia es por las orientaciones, por la información que uno suministra a los usuarios y usuarias cuando llaman o te piden orientación, mira, ¿qué hago? No es solamente lo que pasa esta mujer, sino también su hijo o hija, ese vínculo que tienen, y por ello se requiere muchísimo manejo de la inteligencia emocional, el cómo tú informar
llamar, mira, me voy, o sea, ok, puede que la persona decida o la mujer decida irse. Allí surgen unas interrogantes, ¿cómo se lo comunica a la familia? ¿Cómo se lo comunica al hijo o la hija? ¿Y con quién va a dejar al hijo o a la hija? Porque uno de los graves problemas que estamos viendo ahorita es que, por ejemplo, los hijos y las hijas están quedando, digamos, al cuidado, puede ser de una abuela, un abuelo, pero Sí. hasta terceras personas que no tienen relación a veces de parentesco con esas personas. Entonces, ese es digamos, uno, y digo problema porque al dejarlos con personas que no tienes tu conocimiento de quiénes son, se llega a exponer a los hijos y a las hijas a situaciones de violencia, diferentes formas de violencia, abuso sexual, entre explotación sexual, entre otras formas de violencia. Y esta situación es durísima para los niños, porque hace un tiempo estaba leyendo un artículo y la psicóloga, que no recuerdo exactamente el medio en el que lo leí, pero ella decía que los niños sienten que su mamá los abandona, que los abandonaron y los dejaron acá. Entonces son dos procesos durísimos, tanto el de la mamá que se está yendo sin querer dejarlo y la niña o el niño que no entienden este proceso que le ha tocado a más de uno en el país. Sí, y en ese sentido, Jennifer, fíjate, la profesora Ayana en su investigación, que les invito a leer y a profundizar, porque de verdad que es un avance en lo que es la feminización de las migraciones. Ella, al entrevistar a las mujeres que llegó a entrevistar para su investigación, les indicaban de qué forma, mira, están siempre llamando, o sea, siempre llamando, están pendientes de enviarles remesas, de enviar recursos a la familia. Cada mujer llegaba a tener su interacción. Podía ser diariamente, semanal, o sea, pero siempre siempre estaban muy pendientes de los hijos e hijas. ¿Por qué? Porque es ese, aunque la mujer le explique al hijo o a la hija, y dependiendo también de su edad, hay que entender la edad, el desarrollo, pero cuando son, mire, es muy difícil tú decirle, mira, voy a ir buscando mejores condiciones para asegurarte un mejor futuro y no, o sea, y lo que va a sentir ese hijo o hija, si es pequeño, es que ya mamá no está allí. No tiene mamá para abrazarla. A pesar de que la llames, de que te llamen, etcétera, es muy difícil porque recordemos que nosotras aquí en Venezuela es mucho de abrazos, de besos, o sea, nuestros hijos, o sea, y ese afecto, el no tenerlo cerca, digamos, genera un duelo migratorio también, porque lamentablemente y por el contexto en el que estamos, ahorita, por ejemplo, en Venezuela, la mayoría de las personas que están saliendo por la frontera terrestre. Es decir, no tienen recursos económicos para pagar un boleto de avión. Y los recursos que tienen para irse por frontera terrestre no abarca para costear a veces a toda una familia. Entonces tienen que elegir, mira, me voy yo primero, después ustedes, o digamos, o lo que está también ocurriendo es que ya personas que se han ido, que llegaron a reunir, lo que hacen es mandar para que se vayan las otras personas de la familia. Exactamente. Y hace un momento nombraste a la profesora Ayana Fernández y la estaba escuchando un live,
en el que ella habla de la hipersexualización del cuerpo de las mujeres venezolanas migrantes. Quería preguntar acerca de eso, porque yo no había escuchado el término hasta hace unos días que estuve escuchándola y me quedé impresionada con eso. Entonces quería que nos contaras un poquito acerca de este término. Sí, digamos lo interesante, fíjate, la profesora habla de la hipersexualización, pero esta hipersexualización por el simbolismo, digamos, y fíjate que como consecuencia, antes de explicarte, o mejor, te voy a explicar en qué consiste. De hecho, tanto la profesora Dayana lo menciona en su investigación, pero también Verónica. Verónica, esa en su investigación, de igual forma, hablan de la hipersexualización y la relación que tiene esa hipersexualización, es decir, esa concepción de a mujer venezolana como un objeto sexual. De hecho, en la investigación que hizo la profesora Dayana, en una pregunta que, digamos, no estaba buscando este resultado, o sea, no era una pregunta, sino que era una pregunta de cuál era el problema que tenían o que se les presentaba a estas mujeres, y eran mujeres que ella entrevistó que se encuentran en América del Sur, en Estados Unidos, en Europa, o sea, en diferentes sitios, y llegaron a la misma conclusión. De 22 mujeres entrevistadas, 19 mujeres dijeron que, digamos, el problema que más le ha afectado es el acoso sexual, ese acoso sexual como consecuencia de la hipersexualización. ¿Por qué? Porque a nivel internacional y aquí en Venezuela también se llega a hablar del país de las mujeres más hermosas, más bellas. La belleza normalmente se tiende a cosificar, o sea, digamos, esa hipersexualización y ese simbolismo del que habla Verónica en su investigación es una impronta o como una etiqueta social que lo llevan las venezolanas. ¿Cuál es el problema? El problema, fíjate que de hecho en los testimonios que recabó la profesora Dayana, ella señala cómo, digamos, cómo habían mujeres venezolanas que preferían cambiar el acento o que no se les llegara a, digamos, a notar que eran venezolanas. Entonces, digamos, es importante entender que esta hipersexualización es como consecuencia del mismo sistema patriarcal, está por supuesto con la cosificación, porque es la cosificación, el reducir el cuerpo de las mujeres a objetos sexuales. Y por ello tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La hipersexualización genera, o sea, y lleva a lo que son los delitos sexuales como abuso, acoso sexual, explotación sexual, entre otras formas. Y te pregunto, también esto incide en la búsqueda de empleo. O sea, eso... Sí, y también, y de hecho la misma profesora en su investigación, de verdad que les invito a leerla porque allí cada detalle es más lo que queremos ahorita. Y si tienes la posibilidad de invitar a la profesora Dayana, porque ella ha seguido profundizando su investigación, y estábamos hablando, y ella lo que me decía era, Reina, hasta para ubicar, o sea, fíjate, para conseguir arrendar una habitación, o como se dice afuera, una pieza, o conseguir un empleo, o sea,
han llegado, mira, usa ropa ajustada o tal. Fíjate que ahorita recientemente hicimos una sensibilización en una comunidad aquí en el estado Anzoátegui y una de las señoras participantes sí nos dijo, doctora, a mi hija le pasó eso. Y yo, ¿qué le pasó? Y entonces ella nos contaba cómo la hija había alquilado una habitación, ella cerró y su habitación y colocó digamos, como objetos atrás para evitar que alguien llegara a pasar, como para salvarla. La persona con la que ella estaba alquilando intentó abrir la habitación para entrar y digamos, o sea, entrar, ella impide eso, o sea, ella forcejeó para que eso no pasara y al día siguiente se tuvo que retirar de ese sitio. Pero a eso se exponen. A eso están expuestas. Y están expuestas por la situación, la hipersexualización y todo esto que el ser venezolanas. De hecho, el año pasado, en una conferencia de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, una experta de Ecuador hablaba de cómo habían sitios de explotación sexual en Ecuador, en la frontera con Colombia, que eran de venezolanas y eran las que, digamos, eran como exclusivos de puras venezolanas. Por eso decía al principio que este tema es bastante sensible. Una información que nos suministró una... Sí, y además historias durísimas. Ahora te quería preguntar acerca de la investigación que hicieron de las desapariciones forzadas de las niñas y mujeres migrantes venezolanas. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, fíjate que esa recomendación, esa investigación se fundamenta en una recomendación general. Esa investigación la elaboré conjuntamente con mi compañera Aimee Sabrina Zambrano Ortiz de Utopics. ¿Y cuál fue fíjate, nosotros nos fundamentamos en la recomendación general número 18, si no me equivoco, del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. ¿Cuál era el objetivo? Esta recomendación es del año 2018, o sea, ya tiene 3 años. Y no se le ha dado, digamos, la importancia que tiene para... Yo diría que para toda América, en el sentido de que las desapariciones es una forma de violencia basada en el género. Y fíjate que hablo de desapariciones. Y no le coloco forzadas, porque de hecho la misma recomendación de estas expertas señalaban que esas desapariciones pueden llegar a ser forzadas, pero pueden no ser forzadas. Es decir, puede una muchacha llegar a irse porque llegó, mira, te vienes conmigo, que te invito a una fiesta, y es una amiga, y ella piensa, ay, es mi amiga, me va a invitar a una fiesta, y bueno, y sale. Y no regresa más nunca. O sea, ella decide salir con esta amiga, no sabe lo que está por detrás, o que llega a desaparecer. Y estas desapariciones, algo que hace énfasis esta recomendación y que lo mostramos y lo analizamos en esta investigación, es la conexión que tiene las desapariciones con otras formas de violencia, como son la violencia sexual, prostitución, explotación sexual, comercial, y la esclavitud, la trata, el tráfico, pero de igual el tráfico de personas, de migrantes,
Y de igual forma el feminicidio. De hecho, en la investigación que se hizo con Aimé en Utopics, la primera causa de las desapariciones de mujeres y niñas en Venezuela es la violencia basada en el género. Es decir, han desaparecido para ser asesinadas, han desaparecido para ser esclavas sexuales, han desaparecido por trata. Y la segunda causa que existe y que se pudo constatar en la investigación realizada es la trata de personas, que es una forma de esclavitud. Ahora bien, algo importante, esto fue un subregistro que se realizó porque lamentablemente en Venezuela no contamos con un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas. Es decir, no contamos, el Estado no tiene una plataforma donde las personas podamos observar cuántas personas han desaparecido, están extraviadas, en qué sitios. Eso no contamos con eso. Y fue una de las recomendaciones que se hizo en esta investigación, la necesidad que el Estado establezca un registro de personas desaparecidas y extraviadas en Venezuela. Otro aspecto, y disculpa Jennifer, pero que creo importante, es que la mayor cantidad de desapariciones se reportan en las fronteras terrestres y marítimas, en todos los estados fronterizos. Muchas gracias, Reina, por esta información, que además aclaraste muchas dudas porque no sabía que no siempre la migración, o por lo menos este tipo de migraciones no todo el tiempo, perdón, de desapariciones no todo el tiempo son forzadas. Ahora te quiero preguntar acerca de la mejor ruta. ¿Cómo nace la iniciativa de la mejor ruta para ir finalizando? Bueno, de verdad que estoy muy orgullosa y gracias por preguntar. De hecho, ABESA es una de las organizaciones que se ha adherido. ABESA es una de las organizaciones que se ha adherido a la mejor ruta y esta campaña surge de muchas organizaciones y de la discusión, de la investigación de organizaciones como Mulier, Voces de Género, Éxodo, se ha unido a ABESA, Cátedra de la Paz, Codesiu, en Bolívar, hay otras organizaciones de igual forma que se nos han unido, en Ecuador las Reinas Pepiadas, en Chile Libera, en Venezuela Asobilú, Cerlas, las Comadres Púrpuras, Comunica, entre otras organizaciones, y de verdad que nos llena de orgullo esta campaña, porque es una campaña que no solamente se encuentra en redes sociales, sino que también nos enfocamos en el trabajo en comunidades. Hemos alcanzado a más de 700 personas aproximadamente desde el mes de marzo. 700 personas en comunidades, entregándoles los trípticos. Se han hecho 2 trípticos, uno sobre los derechos humanos de las niñas y mujeres en movilidad y el otro sobre los riesgos que se encuentran en la ruta. La importancia de estos trípticos es que les facilita a dónde llamar o a quién llamar cuando requieren apoyo o requieren ayuda, información u orientación. En ese sentido están todas las organizaciones, hay 5 organizaciones que pertenecen a la mejor ruta, está Mulier, Voces de Género, Éxodo, Transparencia, está ABESA, J, con J.
Y ahora que nombras a Jay, voy a aprovechar de dar información de nuestro bot de respuesta automatizada, que da información y tiene mucho contenido acerca de violencia contra la mujer, salud sexual y reproductiva, y como acaba de decir Reina, también tenemos una opción para la mejor ruta, que es con el comando C1. Usted marca la C junto con el número 1, lo envía y automáticamente recibe información. En este momento en la pantalla está saliendo el número de contacto, que es el 424-166-2220, que está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y solo tiene que enviar un mensajito al WhatsApp. Reina, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Gracias por toda esta información valiosísima. Siento que no nos alcanza el tiempo. Podríamos estar hablando muchas horas acerca de la movilidad humana. Podemos colocar en la pantalla, por favor, las redes sociales de ahí están pasando ahora, de la mejor ruta. Recuerden que nos vemos los martes cada 15 días a las 6 de la tarde por el Facebook de Avesa ONG. Reina, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer, y a todo el equipo de Avesa. Y muchísimos éxitos en este espacio que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande y hasta el próximo Avesa Live.